En una mansión elegante al borde de la ciudad, donde todo parecía perfecto a los ojos del mundo, vivía Sebastián, el hijo único de un poderoso millonario. La vida para él parecía un juego, juguetes caros, educación privada y un padre que rara vez levantaba la voz, pero cuya autoridad se sentía en cada rincón de la casa. Sin embargo, entre las paredes de aquel hogar de lujo, Sebastián había encontrado algo que lo hacía sentir seguro, amado y comprendido. Clara, la joven empleada de la casa. Para él, ella no era solo la encargada de limpiar y organizar. Era la única que parecía escucharlo de verdad, que entendía sus miedos, sus juegos, sus travesuras. Y lo llamaba mamá sin que nadie lo supiera. Clara, por su parte, jamás había esperado convertirse en una figura maternal para alguien tan joven, tan privilegiado. Lo cuidaba, lo reprendía cuando era necesario, y se preocupaba por su bienestar, sin pedir nada a cambio. La relación era simple y secreta, un vínculo de cariño que no se basaba en la sangre ni en títulos, sino en el corazón. Pero la vida rara vez permite que los secretos permanezcan ocultos para siempre. Un día, mientras Clara atendía la casa y Sebastián jugaba en el jardín con él, su verdadera madre, una mujer elegante y con presencia imponente, llegó sin previo aviso. Su visita, que parecía rutinaria, estaba cargada de suspenso. Algo en su mirada indicaba que estaba buscando algo más que simples conversaciones de cortesía. Sebastián, al verla, soltó un grito pequeño, pero lleno de alegría y miedo. «¡Mamá!». Clara se congeló. El corazón le dio un vuelco. Ese pequeño sonido, que para ella era natural, para la madre de Sebastián era un mundo desconocido que estaba a punto de revelarse. La mujer frunció el ceño, confundida, mirando a la joven empleada con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Quién? ¿Quién eres tú?», preguntó la madre, su voz firme y controlada, pero cargada de curiosidad y sospecha. Clara tragó saliva. Tenía que mantener la calma. Tenía que proteger no solo su empleo, sino también la inocencia de Sebastián. Soy alguien que cuida a Sebastián», dijo, con voz temblorosa, pero intentando sonar segura. Solo eso. La madre no parecía convencida. Se acercó lentamente, observando cada detalle, la manera en que Sebastián se aferraba a Clara, la expresión de cariño y protección que ella le devolvía, la forma en que la joven había intervenido cuando él tropezó con una piedra en el jardín. Cada pequeño gesto contaba una historia que las palabras aún no podían explicar. En ese instante, un silencio pesado se instaló en la habitación. El juego inocente y secreto entre Sebastián y Clara estaba a punto de ser descubierto, y nadie sabía cómo reaccionaría la madre al comprender lo que realmente estaba sucediendo. Clara respiró hondo. Sabía que aquel día cambiaría todo, su relación con Sebastián, la dinámica de la familia y posiblemente, su propia vida. Pero también sabía que tenía que ser valiente. Que, pase lo que pase, debía proteger al niño que la llamaba mamá, aunque no fuera de sangre. Y así, en aquel instante de tensión, la primera chispa de conflicto comenzó a encenderse, anunciando que lo que parecía un secreto inocente estaba a punto de convertirse en una tormenta que nadie esperaba. Clara sentía el corazón latiendo a 1000 por hora mientras la madre de Sebastián la observaba con atención. Cada gesto suyo, cada movimiento de sus manos, parecía estar siendo escrutado. La joven sabía que no podía vacilar. Un error, aunque mínimo, podía desatar una reacción inesperada y arruinar todo lo que había construido con el niño. «¿Cuánto tiempo llevas cuidando a Sebastián?», preguntó la mujer, su tono firme pero con un dejo de curiosidad. «Desde que él tenía 3 años», respondió Clara, manteniendo la voz calmada y controlada. «Siempre me he encargado de su bienestar y educación básica, y nunca he hecho nada inapropiado. Solo quiero lo mejor para él». La madre frunció el ceño, evaluando cada palabra. Sus ojos eran como un radar, buscando contradicciones, buscando señales de engaño. Pero Clara hablaba con sinceridad, con el corazón abierto, y eso era algo que no podía fingirse. Sebastián, por su parte, se aferraba a Clara con fuerza, sin entender del todo la tensión que flotaba en el aire. Para él, todo era confuso, porque su madre parecía enojada o preocupada. Porque miraba a Clara con esa intensidad. Solo sabía que quería que la mujer que siempre lo cuidaba estuviera a su lado, como siempre. «¿Y él te llama, mamá?», preguntó la madre finalmente, la pregunta colgando en el aire como una bomba silenciosa. Clara tragó saliva. Ese momento había llegado, el momento que había temido durante años. No podía mentir, pero tampoco podía revelar demasiado y poner al niño en peligro. «Sí, pero lo hace porque confía en mí y se siente seguro. No significa nada inapropiado», dijo,
eligiendo cuidadosamente sus palabras. Para él, soy alguien que lo cuida, alguien en quien puede confiar. La madre se quedó en silencio, procesando la información. Sus ojos no dejaban de moverse, observando la interacción entre Clara y su hijo. Algo dentro de ella empezaba a cambiar. El enfado inicial se mezclaba con un sentimiento de comprensión parcial, aunque todavía no estaba del todo segura. Sebastián, notando la tensión, se acercó aún más a Clara, buscando protección. Su pequeño gesto de agarrarse de su falda hizo que la madre hiciera una pausa. Por un instante, la dureza en sus ojos se suavizó al ver la inocencia y la confianza que el niño depositaba en Clara. «Esto es más complejo de lo que pensé», murmuró la madre, más para sí misma que para los demás. Clara respiró hondo. Cada palabra, cada gesto, había sido calculado para mantener la calma, pero también para demostrar que su relación con Sebastián era genuina y protectora. Sabía que no sería fácil convencer a la madre de la pureza de sus intenciones, pero estaba dispuesta a luchar. En ese instante, un nuevo pensamiento cruzó su mente. Si la madre de Sebastián aceptaba la situación, podría convertirse en una aliada inesperada. Pero si lo rechazaba, todo cambiaría, y la vida de Clara y del niño podría complicarse de formas que aún no podía imaginar. El silencio volvió a la habitación, pesado y cargado de anticipación. Todos los presentes sentían que algo estaba a punto de suceder, algo que definiría el futuro de la relación entre Clara, Sebastián y su verdadera madre. Y mientras la luz del atardecer entraba por las ventanas de la mansión, Clara supo que su mayor prueba apenas estaba comenzando. El ambiente en la mansión se volvió pesado, casi irrespirable. Clara sentía cada mirada clavada en ella, especialmente la de la madre de Sebastián, que parecía analizarla desde todos los ángulos posibles. Cada gesto de la joven, cada parpadeo, cada respiración contenida, era observado como si estuviera bajo un microscopio. Sebastián seguía aferrado a Clara, con sus pequeñas manos entrelazadas en las de ella. No comprendía del todo la situación, pero su instinto le decía que algo estaba mal. Cada vez que miraba a su madre, su expresión pasaba de confusión a preocupación, y luego a miedo, porque sentía que algo que él consideraba normal y seguro estaba a punto de ser cuestionado. La madre del niño, elegante y dominante, se acomodó en un sillón cercano, cruzando las piernas con una postura que denotaba control absoluto de la situación. Sus ojos no paraban de moverse entre Clara y Sebastián, evaluando la escena, buscando una señal de engaño o de falsedad. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de descifrar algo que parecía tan sencillo para un niño y tan complicado para el mundo de los adultos. «No es algo que esperaba», dijo finalmente la madre, su voz baja pero firme, cargada de autoridad. «Me preocupa que Sebastián confíe tanto en alguien fuera de nuestra familia». Clara tragó saliva y mantuvo la calma. Sabía que debía responder con cuidado. Cada palabra era crucial. No podía mostrarse nerviosa ni defensiva, porque eso sería interpretado como culpa o deshonestidad. «Entiendo su preocupación», respondió Clara. «Pero Sebastián confía en mí porque me he encargado de cuidarlo con cariño y responsabilidad. Nunca he buscado reemplazarla ni interferir en su papel como madre. Solo quiero protegerlo y asegurarme de que esté seguro y feliz». La madre asintió lentamente, pero la tensión no desapareció. Sus ojos, aunque suavizados momentáneamente, todavía buscaban alguna evidencia que confirmara o desmintiera la relación especial entre Clara y Sebastián. Había algo en la manera en que el niño la miraba, con absoluta adoración y dependencia, que la dejaba inquieta y confundida. Sebastián, sintiendo la incertidumbre de su madre, comenzó a abrazar a Clara con más fuerza. Sus pequeños brazos se aferraban a ella como si supiera que, en ese abrazo, estaba su mundo entero. Clara le acarició la cabeza suavemente, tratando de transmitirle calma y seguridad, mientras pensaba en cómo explicarle a la madre que este vínculo no era algo malo, sino necesario para el bienestar emocional del niño. «Él la ve como alguien que lo protege», dijo Clara, con voz serena pero cargada de firmeza. «Y no hay nada inapropiado en eso. Es un lazo de confianza, de cariño, de seguridad». La madre permaneció en silencio por unos momentos, observando al niño y luego a Clara. Su mente debatía entre la sorpresa, la incredulidad y una especie de admiración silenciosa. Nunca había considerado que alguien fuera capaz de ganarse la confianza de Sebastián de esa manera, con paciencia y dedicación, sin ser de la familia ni tener títulos ni riqueza. «Entonces, ¿esto no es un reemplazo de mi papel?», preguntó finalmente, con un hilo de voz, más curiosidad que acusación. «Solo, un apoyo». «Exactamente», respondió Clara, con una leve sonrisa que mezclaba alivio y determinación.
Nunca he querido reemplazarla. Solo cuidar al niño, asegurarme de que crezca feliz y seguro. Por un instante, la tensión en la habitación pareció disminuir. Pero Clara sabía que esto era solo el inicio de un conflicto silencioso. La madre aún debía aceptar completamente la relación, y había muchas preguntas sin responder. ¿Hasta qué punto podía Sebastián depender de ella? ¿Cómo reaccionaría el padre del niño si descubría este vínculo? ¿Sería posible que la confianza del niño en Clara se mantuviera intacta mientras su madre observaba cada movimiento con recelo? Mientras la luz del atardecer se filtraba por las ventanas, creando sombras largas y dramáticas en la sala, Clara respiró profundamente. Sabía que debía actuar con inteligencia, con paciencia y, sobre todo, con cariño. Cada decisión de ese momento podía definir no solo su relación con Sebastián, sino también la percepción de la madre y, eventualmente, el equilibrio de toda la familia. El niño, ajeno a la complejidad de los pensamientos adultos, miraba a Clara con ojos llenos de adoración y confianza. Y en ese instante, Clara comprendió algo. Aunque el camino sería difícil, mientras mantuviera su dignidad y su honestidad, siempre podría protegerlo. La batalla silenciosa apenas comenzaba, y cada palabra, cada gesto, cada mirada tendría un peso crucial en lo que estaba por venir. La madre de Sebastián pasó los días siguientes observando cada interacción entre Clara y su hijo con la precisión de una detective. No lo hacía por maldad, pero la idea de que su pequeño llamara mamá a otra mujer la había golpeado justo donde más dolía. En el orgullo, en la inseguridad, en ese instinto feroz que toda madre siente cuando cree que está perdiendo algo valioso. Desde el primer momento en que escuchó la palabra saliendo de los labios de Sebastián, algo dentro de ella se quebró. No sabía si era dolor, celos, miedo o una combinación explosiva de todo. Pero sí sabía que necesitaba entender cómo había llegado a ese punto. ¿Qué había fallado? ¿Qué había hecho mal? ¿Había sido demasiado distante? ¿Demasiado dura? ¿Demasiado ocupada? Caminaba por los pasillos de la mansión con pasos firmes pero silenciosos, como si temiera que cualquier ruido rompiera el frágil equilibrio que se había formado entre los tres. Desde las escaleras, desde la cocina, desde la entrada del jardín, observaba. Y en cada observación, la misma escena se repetía. Sebastián corría hacia Clara como si el mundo entero dependiera de ese abrazo, como si ella fuera su refugio, su calma, su totalidad. Un día, mientras Clara ayudaba a Sebastián a pintar con acuarelas en el solarium, la madre se escondió parcialmente detrás del marco de la puerta. El niño reía a carcajadas mientras Clara hacía voces de animales, imitando caballos, elefantes y gallinas. El sonido de la risa infantil llenaba la habitación, rebotaba en los ventanales y se expandía como una onda cálida. Y aunque la madre quería sentirse reconfortada, no podía. Algo la presionaba por dentro, como una espina clavada que no lograba retirar. «Clara, haz al león otra vez», pidió Sebastián, batiendo palmas. «¿Así?», preguntó Clara, poniendo una voz grave y exagerada. «Sí, ese es», dijo el niño, riendo aún más. La madre apretó los labios. Ella también intentaba ser divertida con Sebastián, pero era como si el niño no reaccionara igual. Como si no existiera la misma chispa. Como si ella fuera menos. Ese pensamiento le dolió como un golpe inesperado. Clara, sin saber que estaba siendo observada, continuó con una sonrisa natural, sin esfuerzo. Cada gesto suyo parecía fluir con una ternura que la madre nunca había mostrado, o quizás nunca había aprendido a mostrar. Finalmente, la madre entró en la sala con pasos lentos, y Clara se incorporó de inmediato. «Señora, ¿quiere que prepare el almuerzo ahora o?» La pregunta fue interrumpida por un gesto. «No». La madre se acercó a la mesa y miró los dibujos. «Solo estoy viendo cómo se divierten». Clara sonrió tímidamente, pero dentro de ella se encendió una alarma. Había una tensión distinta, una que no estaba antes. «Mamá, mira mi dibujo», dijo Sebastián con entusiasmo. La madre tardó unos segundos en reaccionar. Sus ojos miraron al niño con una mezcla inexplicable de ternura y tristeza. «Sí, está muy bonito», dijo, aunque su voz tembló apenas. El niño no lo notó. Clara sí. Cuando Sebastián corrió al jardín para mostrar su pintura al jardinero, la madre aprovechó el momento. «Clara», comenzó ella, cruzando los brazos. «Necesito que me diga la verdad. Quiero saber exactamente cuánto tiempo pasa usted con mi hijo». «Todo el que él necesita», respondió Clara, tratando de mantener el tono neutral. «Pero siempre siguiendo las reglas de la casa. Yo solo cumplo con mis tareas». La madre bajó la mirada, como si su corazón estuviera dividido en dos voluntades opuestas.
el deseo de agradecerle, y el deseo de culparla por algo que ella tampoco comprendía del todo. ¿Y por qué cree que él la llama mamá? Preguntó con un susurro duro como el acero. Clara respiró hondo. Porque los niños buscan afecto donde se sienten seguros. No es una competencia. No es un reemplazo. Es solo cariño. La madre apretó las manos, luchando mentalmente con cada palabra. Pero yo soy su madre, dijo, casi como un recordatorio para sí misma. Sí, respondió Clara con suavidad. Y él la quiere. Solo, necesita más tiempo con usted. Aquellas palabras cayeron como un balde de agua fría. No eran una acusación. No había veneno en ellas. Pero dolieron igual, porque eran verdaderas. La madre se alejó, incapaz de seguir hablando. Clara la observó irse con un nudo en la garganta. Sabía que la mujer no era mala. Solo estaba herida. Y cuando una madre se siente desplazada, todo puede volverse peligroso. Esa noche, mientras Clara guardaba los juguetes de Sebastián en su habitación, escuchó una conversación filtrándose desde el pasillo. Era la madre hablando con alguien por teléfono. No sé qué hacer, decía ella con una voz rota. Siento que mi hijo quiere más a otra mujer que a mí. Clara se detuvo, sintiendo su corazón comprimirse. Y soy yo quien está perdiéndolo. Los días siguientes transcurrieron en una tensión casi imperceptible, como un hilo que nadie veía pero que todos podían sentir al menor movimiento. Clara continuaba su trabajo con la misma dedicación de siempre, pero la presencia constante de la madre de Sebastián hacía que cada acción se volviera más medida, más cuidadosa, como si la mansión entera se hubiera transformado en un tablero de ajedrez. La madre observaba desde la distancia, sin intervenir, pero sin perder detalle. A veces se escondía detrás de la puerta entreabierta de la sala de juegos, otras fingía leer en el sofá mientras sus ojos saltaban entre las páginas del libro y la interacción entre Clara y su hijo. No era vigilancia agresiva, sino cautelosa, desconfiada, casi dolorosa. Sebastián, por otro lado, volvía cada día más dependiente del calor humano que Clara le ofrecía. Cuando hacía algo bien, corría hacia ella. Cuando se caía, la llamaba. Cuando tenía miedo, la buscaba como si fuera un refugio permanente. Y, sobre todo, seguía llamándola mamá cuando la emoción era demasiado grande para controlar. Ese era justamente el problema. La madre escuchó esa palabra salir de la boca de su hijo por tercera vez en una sola semana, y esta vez no pudo contenerse. Sebastián, cariño, dijo ella con voz suave, arrodillándose a su altura. Yo soy tu mamá. El niño la miró, confundido, como si le costara procesar lo que quería decir. Tú eres mi mamá, repitió él en voz baja. Luego señaló a Clara y añadió. Pero ella es mi otra mamá. El corazón de la madre se encogió como si algo la aplastara por dentro. Clara sintió una punzada en el pecho. No sabía dónde meterse, ni qué decir. La última cosa que quería era que Sebastián confundiera los roles o que la madre se sintiera sustituida. Sebastián, intentó decir Clara, acercándose con cuidado. Yo no soy tu mamá. Soy Clara, ¿recuerdas? Yo te cuido, juego contigo, te preparo la comida, pero tu mamá es ella. El niño frunció el ceño con fuerza, como si el mundo fuera demasiado complicado para un corazón tan pequeño. ¿No puedo tener dos mamás? Preguntó con sinceridad desarmadora. La pregunta golpeó a las dos mujeres como una ola inesperada. La madre se levantó lentamente, respirando hondo, tratando de mantener la compostura. Se alejaba de la habitación sin decir nada, pero sus pasos eran pesados, casi arrastrados. Clara pensó en seguirla, explicar, aclarar, pero algo le dijo que era mejor esperar. Al final del día, cuando el niño ya dormía, la madre apareció en la puerta de la cocina, sus ojos cansados y enrojecidos. Necesitamos hablar, dijo, sin rodeos. Clara dejó lo que estaba haciendo y asintió. No quiero que piense que soy una mala mae, comenzó la mujer, con voz quebrada. Sé que no paso mucho tiempo con él. Sé que viajo demasiado, que trabajo demasiado, pero él es mi hijo. Y escucharlo llamar a otra mujer mamá duele más de lo que imaginé. Clara respiró fundo, buscando las palabras certas. Señora, Sebastián no me llama mamá porque crea que yo reemplace su lugar. Me lo dice cuando tiene miedo, cuando se siente solo, cuando necesita cariño inmediato. No es una decisión racional. Es una reacción de su corazón, no una elección consciente. La madre bajó la mirada. Sus dedos temblaban. ¿Y qué puedo hacer? Preguntó ella, casi en un susurro. ¿Cómo lo recupero? Clara dio un paso adelante. Esté con él. No tiene que ser perfecto. Solo, esté. 10 minutos al día,
una historia antes de dormir, un abrazo sincero. Eso cambia todo. Él no necesita lujo. Necesita a su madre. La mujer cerró los ojos, dejando escapar un suspiro profundo, lleno de culpa y revelación. No sabía que lo estaba perdiendo, dijo con voz frágil. No lo está, respondió Clara de inmediato. Sebastián la ama. Siempre la amará. Solo necesitas sentirla cerca. El silencio llenó la cocina. Era un silencio extraño, pero necesario, un espacio donde ambas mujeres reconocían su papel en la vida del niño. Finalmente, la madre levantó el rostro, con un brillo nuevo en sus ojos. Gracias, Clara. Aunque me cueste admitirlo. Sebastián te necesita. Y creo que, yo también necesito aprender de ti. Clara sonrió, sincera, con alivio. Pero justo cuando parecía que todo comenzaba a mejorar, una figura entró inesperadamente en la cocina. El padre de Sebastián, recién llegado de un viaje, con el semblante rígido y una mirada que cargaba una tormenta entera. Quiero saber qué está pasando, dijo él, mirando primero a la madre, luego a Clara, y finalmente a su hijo durmiendo en la sala. El conflicto que venía sería mayor que todo lo anterior. En muito maíz perigoso. Los días que siguieron fueron un torbellino emocional dentro de la mansión. Desde que la madre descubrió que Sebastián llamaba mamá a Clara, cada paso, cada gesto y cada palabra era observada con un nivel de vigilancia que rozaba lo paranoico. Ya no había conversación casual, ni un instante en el que Clara se sintiera verdaderamente libre. El ambiente se había vuelto denso, como si cada habitación cargara una tensión insoportable. Lo curioso era que Sebastián parecía percibirlo todo. Aunque era pequeño, su sensibilidad era profunda. Había dejado de correr alegremente por los pasillos. Guardaba silencio más seguido, su mirada buscaba a Clara a cada minuto, como si necesitara confirmar que ella seguía ahí, que no la iban a quitar de su lado. Esa dependencia creciente, lejos de tranquilizar a la madre, la inquietaba aún más. Una tarde, mientras Clara acomodaba los juguetes en la habitación del niño, escuchó la voz de la madre conversando por teléfono en el pasillo. La puerta estaba entreabierta, y aunque Clara no tenía intención de escuchar, las palabras le llegaron claras como un susurro venenoso. No estoy exagerando, Ignacio, decía la madre con voz contenida. Nuestro hijo llama mamá a la empleada. A la empleada. Esto no es normal. No sé si es culpa de ella, si lo manipuló o si simplemente, él encontró algo que yo no le he dado. Hubo un silencio tenso. Clara sintió que el corazón se le apretaba en el pecho. Ignacio era el padre de Sebastián. Un hombre poderoso, siempre ausente, pero con una autoridad indiscutible dentro de la familia. Escuchar que pronto estaría involucrado hacía que todo se volviera aún más grave. Sí, quiero que regreses, continuó la madre con voz trémula. Tienes que hablar con él. O con ella. Algo tenemos que hacer antes de que esto se salga de control. Clara permaneció inmóvil. Cada palabra se clavaba en su pecho como un dardo. No quería causar problemas, no quería dividir a aquella familia. Pero, ¿cómo podía actuar diferente si lo único que había hecho era cuidar, amar y proteger a un niño que necesitaba cariño? Sebastián entró en la habitación justo en ese momento, con un peluche apretado contra el pecho y los ojos llenos de un miedo inexplicable. ¿Te vas, mamá? Preguntó con voz muy bajita. Clara sintió que las rodillas le temblaban. Se agachó y tomó al niño en brazos, acariciando su cabello oscuro con ternura infinita. No, mi amor, susurró, aunque ella misma no tenía tanta certeza. No voy a irme. El niño apoyó la cabeza en su hombro, aferrándose como si temiera que la siguiente respiración pudiera separarlos para siempre. Clara cerró los ojos con fuerza. Quería ser fuerte por él, aunque dentro de sí todo se desmoronaba. Esa noche, la tensión escaló aún más. La madre convocó a Clara en la sala principal. Allí, bajo la iluminación fría del gran candelabro, la esperaba con los brazos cruzados y expresión severa. Tenemos que hablar de los límites, comenzó, sin rodeos. No sé qué has hecho, pero Sebastián está demasiado apegado a ti. Esto no es sano. No es normal. Clara respiró hondo. Había esperado este enfrentamiento. Solo he cuidado de él, señora, respondió con calma, aunque por dentro temblaba. Nunca he actuado de una manera que no corresponda. Sebastián es un niño sensible. Necesita cariño, atención, presencia. Y yo se las he dado. Nada más. La madre apretó los puños. ¿Entonces insinúas que yo no se las doy? Clara bajó la mirada. No quería herirla, pero sabía que cualquier palabra podría interpretarse como una crítica. No insinuó nada. Solo digo que, estoy aquí cuando usted no puede estarlo.
El silencio que siguió fue brutal. La madre respiró hondo, intentando recuperar el control. Ignacio regresa mañana, informó, con un tono que pretendía autoridad, pero dejaba entrever miedo. Él decidirá qué hacer con esta situación. Y quiero que entiendas algo, no permitiré que mi hijo confunda su realidad. Él tiene una madre. Y no eres tú. Clara sintió como si un hilo se rompiera dentro de su pecho. No lloró, no respondió. Solo asintió suavemente. Pero cuando salió de la sala y subió las escaleras, sus manos temblaban. Sabía lo que venía. Sabía que el regreso del padre cambiaría todo, quizá de forma irreversible. Esa noche, Sebastián no quiso dormir solo. Lloró hasta quedarse sin fuerzas, y Clara se sentó a su lado hasta que finalmente se quedó dormido, su pequeña mano aferrada a la de ella. Clara lo miró por largos minutos. Su respiración era suave, su rostro inocente, su fragilidad tan evidente que dolía. Se preguntó cómo una situación tan pura podía convertirse en un conflicto tan grande. No estaba lista para perderlo. No estaba lista para dejar que lo apartaran de ella. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, Clara tomó una decisión silenciosa, una promesa interna. No se iría sin luchar. Por él, por lo que sentían, por lo que habían construido. Por primera vez desde que todo comenzó, Clara entendió que este lazo no era casualidad. Era destino. Y el destino, aunque se intente ignorar, siempre encuentra un camino para imponerse. La casa del millonario, normalmente impecable y silenciosa, estaba ese día cargada de una tensión espesa. As luces estaban acesas demais, como si a propia Mansao tentase disfarcar a escuridad emocional que se acumulaba entre sus paredes. Clara caminaba pelos corredores con pasos hesitants. Algo nao estaba certo. Ella sentía noar, sentía no coracao. Sebastián estaba diferente, máis calado, máis distante, como se carregas segredo pesado demais para seus pequeños hombros. Naquela tarde, en cuanto arrumaba a sala, Clara escutou voces elevadas vindas do escritorio do patrao. Nao era raro ele discutir ao telefone, mas desta vez había outra voz, a dama de Sebastián. E parecía que algo grave estaba sendo decidido. Clara nao se aproximou, mas tamén nao conseguiu ignorar. Fragmentos de frases escapaban entre as portas semiabertas. Iso nao pode continuar así. Él está chamando ela de mamá. Interferencia emocional. Límites precisan ser impostos. O coracao de Clara apertou. Ela sabía que iso acontecería o día. Sabía que o vínculo con Sebastián tinha crecido demais para ser ignorado. Mas nunca imaginou que iso se transformaría en unha ameaca tão grande. Ao final da tarde, o patrao a chamou para unha conversa formal. Ele mantina a postura rígida, traje impecável, mas había algo nos ollos dele. Desconforto, tal vez culpa. Clara ficou en pé diante da mesa, como alguén prestes a ouvir unha sentenca. Clara, disse ele, pasando a mão pelos cabelos num gesto de irritacao contida, precisamos conversar sobre Sebastián. Ela asentiu en silencio, sentindo o coracao acelerar. A situação fugiu do controle. Meu filho, está emocionalmente dependente de voce de uma forma que não é saudável. Minha esposa está preocupada. E eu estou confuso. E precisamos colocar limites antes que ele sofra ainda máis lá na frente. A voz dele era firme, mas não havia agressividade. Era como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Sei que voce tem sido fundamental para ele, continuou, mas agora precisamos reorganizar tudo. A partir de hoje, voce terá menos contato direto com Sebastián. Outros empregados vão asumir parte das tarefas. Vamos tentar distanciar o pouco voces dois. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Por segundo, achou que fosse desmaiar. Mas se controlou. Senhor, sussurrou, com a voz embargada, ele vai sofrer muito com isso. Sofrerá mais se continuar acreditando que voce é algo que não. Interrompeu ele, sem dureza, mas com falsa convicção. Clara não respondeu. Sabia que qualquer palavra que dissesse poderia ser usada contra ela. Então apenas respirou fundo e assentiu, mantendo a dignidade que sempre carregava. A conversa terminou, mas o impacto não. Clara caminhou até a área externa da casa, tentando assimilar. Sentia uma mistura de tristeza, impotência e tipo estranho de injustiça. Não tinha feito nada errado. Apenas tinha amado o menino do jeito que qualquer criança merece ser amada. Quando voltou ao interior da mansão, encontrou Sebastián sentado na grande escada de mármore, abracando o ursino que ela mesma tinha costurado alguns meses antes.
Quando aviu, o menino correu até ela, com a urgência de que me sentí que algo ruim está prestes a acontecer. Clara, que passa? Perguntou com a voz tremida. Nada, mi amor, mentiu ela, ajoelhándose para ficar à altura dele. Por que estás assim? Ele abracou com forca, abraco desesperado, apertado, quente. Clara percebeu então que ele tinha ouvido algo. Talvez tudo. Clara, solucou Sebastián, te vas a ir? A pergunta atravessou o coração dela como uma faca. No, no por ahora, mi cielo, respondeu, acariciando o rosto. Pero puede que tenga que trabajar un poquito menos contigo. Nada más. No quiero, gritó o menino, encharcando o hombro dela con lágrimas. Yo quiero estar contigo. Eres mi mamá. A palabra prohibida. A palabra que aterrorizaba os país do menino. Clara o abracou ainda mais forte, contendo as propias lágrimas con todas as forcas que tinha. No digas eso delante de tus papás, ¿sí? Pediu ela suavemente. No porque esté mal, sino porque ellos no lo entienden todavía. Pero tú eres mi mamá, insistiu ele em susurro frágil. E foi nesse instante que Clara percebeu algo profundo. O menino não confundía papéis. Ele sabia perfeitamente que era sua mãe biológica. Mas buscaba nela, em Clara, o que nunca había recibido da familia. Afeto genuíno, presença constante, amor sem condições. De repente, pasos ecoaram no corredor. A mãe de Sebastián apareceu, parada na soleira, observando a cena como mesmo conflito interno que vinha carregando há semanas. Nada dizia, mas tudo estava estampado em sua expressão. Ciúme, dor, medo e, acima de tudo, culpa. Clara levantou-se lentamente, como menino ainda agarrado a ela, e a encarou. Não havia desafio em seu olhar. Havia apenas compaixão. En aquele silêncio pesado, 3 vidas estaban prestes a mudar irrevocablemente. El eco del crujido de la puerta resonó por toda la mansión cuando la madre de Sebastián entró sin avisar. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, como si presintiera la tormenta que venía con ella. Sus pasos firmes avanzaban por el pasillo principal, y cada golpe de sus tacones contra el mármol parecía anunciar que ya no estaba dispuesta a tolerar más dudas, más preguntas, más sombras. Había tomado una decisión. Clara, que estaba doblando la ropa del niño en su cuarto, se sobresaltó cuando vio la sombra de la mujer reflejada en la pared. Sebastián jugaba en el piso con sus bloques, tarareando una canción que Clara le había enseñado. Todo era sencillo, cálido, cotidiano, hasta que la madre apareció en el umbral de la puerta con el ceño fruncido y los labios tensos. Necesitamos hablar. A solas, dijo con un tono que no admitía discusión. Clara dejó la ropa encima de la cama, respiró hondo, y asintió. Sebastián, cariño, quédate aquí. No tardaré. El niño levantó la vista y sus ojos se llenaron de preocupación. ¿A dónde vas, mamá Clara? Preguntó con ese título que ya era un puente y un abismo al mismo tiempo. La madre cerró los ojos brevemente al oírlo, herida por dentro. No era culpa de Sebastián, pero dolía igual. Solo hablaré con ella un momento, respondió, tratando de sonar tranquila. Clara le dio una sonrisa suave al niño y salió de la habitación. No bien dio unos pasos, la madre cerró la puerta detrás de ellas. Ambas caminaron até a sala de estar, onde a luz do fim da tarde pintaba o ambiente de tons dourados e avermelados. A mãe se posicionou perto da janela, como se quisese forca do sol para facer o que estaba prestes a facer. Clara, comecou ela, com a voz cuidadosa demais. Pasé noches enteras pensando en esto. Horas preguntándome en qué fallé como madre para que mi hijo buscara consuelo en otra mujer. Clara abrió a boca para responder, mas a mãe levantou a mão. No hables todavía. Necesito terminar. O silencio pesó entre ellas. He visto cómo Sebastián te mira. Cómo corre hacia ti. Cómo te llama mamá. Su voz se quebró en esa última palabra. Y aunque me duela admitirlo, no puedo culparlo. Tú has estado ahí. Tú le has dado lo que yo, por ocupaciones, estrés y decisiones equivocadas, no supe darle a tiempo. Clara sentiu aperto no peito. A sinceridade inesperada da mulher a pegou completamente desprevenida. Sé que no lo haces para reemplazarme, lo sé. La madre respiró fundo. Pero también entiendo que ese vínculo ya no puede ignorarse. Clara baixou os solos. Sabía que aquilo era verdade, ainda que quisese negalo. Por eso tomé una decisión, continuó la madre, agora con firmeza renovada. Necesito que te alejes un tiempo. Foi como levar golpe no estómago. ¿Alejarme? Clara o acenao conseguiu pronunciar. Sí.
Necesito recuperar mi lugar, reconstruir mi relación con mi hijo sin interferencias. Necesito que él vuelva a verme como su madre. Fechó as maos en punos. No es un castigo. Es una oportunidad que quiero darme. Que necesito darme. Clara sentiu o chao sumir sob seus pés. Pensó en Sebastián. Pensó no medo que él sentiría. No choro. Na sensacao de abandono. Na ligacao forte que él tina comela. Uma ligacao que nenum del espedio. Más que nasceu naturalmente, como nasceu o sol todos os días. Él no va a entender, Clara murmuró, con a voz tremendo. Va a sufrir. Lo sé, respondió Amae, con lágrimas no solos. Pero yo también sufrí cuando lo vi correr hacia otra persona en lugar de mí. Y no puedo seguir fingiendo que no me importa. Tengo que recuperarlo, Clara. Soy su madre. Y necesito volver a serlo. As duas ficaram en silencio por longos segundos. Amae estaba ferida, más decidida. Clara estaba devastada, más impotente. Te daré un mes de sueldo adelantado, añadió la madre. No es un despido. Solo, un tiempo. Te llamaré de nuevo cuando crea que él esté listo. Clara sabía que rejeitar a proposta apenas tornaría todo máis difícil. Mas aceitar significaba partir. Eu entendo, susurrou, con lágrimas contidas. Se iso é o que precisa, eu farei. Amae não esperaba que Clara fosse tão comprensiva. E iso a quebrou ainda máis por dentro. Cuando Clara voltou para o cuarto, Sebastián levantou inmediatamente, sorrindo, e correu até ela. Mamá Clara, mira mi torre. Naquele instante, Clara o se desmoronou. O futuro deles estaba prestes a mudar, e o pequeno ainda não o sabia. Ela se ajoelou, abracou-o e respirou profundamente, sentindo o cheiro do cabelo dele, o calor do corpino, o conforto daquele abraco que ela não sabia quando teria de novo. Te quiero mucho, Sebastián, susurró. Él riu, inocente. Yo también, mamá Clara. Mas, desa vez, aquelas palabras doerán máis do que nunca. La noche había caído sobre la mansión como un manto pesado, lleno de tensiones acumuladas. Las luces cálidas del salón contrastaban con la frialdad que se respiraba en el aire. Sebastián, inquieto y confundido, no se despegaba de Clara ni por un segundo, aferrándose a su mano como si temiera que alguien se la arrebatara. La madre del niño caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados, tratando de ordenar en su mente todo lo que había descubierto ese día. Desde que escuchó a su hijo llamar mamá a Clara, su mundo emocional se había fracturado. No sabía si sentir celos, culpa, enojo, vergüenza o tristeza. Sentía de todo un poco, y eso la hacía aún más peligrosa en ese momento. Finalmente, se detuvo, respiró profundamente y se dirigió a Clara. Creo que ya es suficiente, dijo con un tono que buscaba sonar firme, aunque su voz tembló levemente. Sebastián está confundido por tu culpa. Y necesito entender exactamente qué está pasando aquí. Clara mantuvo la calma. Sabía que cualquier palabra precipitada podría piorar todo. Ajoelóse ao lado de Sebastián. Acarició o cabelo e pediu que fosse brincar no tapete ao lado. O menino hesitou, mas, ao ver o olhar gentil de Clara, acabou cedendo, ainda que sem se afastar completamente. Quiero que me expliques, insistió la madre, por qué mi hijo siente algo tan fuerte por ti. Algo que nunca ha expresado conmigo. La frase cortó o ar. Amae cerrou os punos, como se tivese percebido, tarde demais, o peso do que había admitido. Clara respiró fundo antes de responder. Señora, yo nunca alenté a Sebastián a llamarme mamá. Nunca. Pero él necesitaba llenar un vacío. La mae piscó, sorpresa, cuasi ofendida. ¿Vacío? ¿Te atreves a decir que yo no? Clara interrompió, con calma, más firmeza. No estoy juzgándola. Pero Sebastián vive rodeado de lujo, no de cariño. Tiene coches, juguetes, ropa, pero no tiene brazos que lo consuelen cuando llora. No tiene con quién reír después de la cena. No tiene a nadie que lo arrope por la noche. Amae ficó inmóvil. Clara continuó. Yo solo estuve allí, en los momentos en que usted no estaba. Y él, sin saber cómo expresar sus emociones, usó la palabra más fuerte que conocía. Sebastián, ouvindo parte da conversa, levantó a cabeza. Mamá Clara nunca me deja solo, dijo inocentemente. Amae fechou os olhos con forca, como se as palabras do filho tivesen perfurado algo profundo dentro dela. Sebastián, yo, tentou dicer, mas sua voz falou. Clara percebeu que era o momento de falar o que, até então, tinha evitado. Señora, no estoy tratando de reemplazarla. Usted es su madre.
Eso nadie lo puede cambiar. Pero, Sebastián siente miedo. Todos los días. Tiene pesadillas. Se despierta solo. Pregunta por usted. Pregunta si algún día lo llevará al parque. Pregunta por qué nunca cena con él. Amae sentí una pontada no peito. Una culpa vela, que siempre tentó ignorar, finalmente alcanzaba. Yo trabajo mucho. Lo hago todo por él, defendeuse, su voz agora trémula. Lo sé, respondeu Clara, suavemente. Pero el amor que un niño necesita no se compra con dinero. As palabras ecoaram na sala, cheias de verdade. Amae deixouse caer en mueme dos sofás, levando a mao a testa. Pela primeira vez, el anao parecía una figura poderosa e elegante. Parecía vulnerable, humana. No sabía que estaba fallando de esta manera, susurró, Wase para sí misma. Siempre creí que darle todo significaba protegerlo. Clara se aproximó devagar. Dar amor también es proteger. Nese instante, algo mudó. Amae levantó o olhar para Clara, nao con rivalidade, más como una mistura de respeto e gratidão nunca antes vista. ¿Y tú? Preguntó con sinceridad. ¿Qué sientes por mi hijo? ¿Por qué haces todo esto? Clara engolió seco. Naotina se preparado para esa pregunta. Siento, cariño. Mucho. Él me ha dado una razón para levantarme cada mañana. Nunca conocí un niño tan dulce, tan sensible, tan necesitado de un abrazo verdadero. Y si puedo ser una luz en su vida, aunque sea pequeña, lo haré. Porque, él me lo dio todo sin saberlo. Sebastián correu até elas y se sentó no colo de Clara, apoyando a cabeza en seu hombro. No quiero que te vayas, murmuró el niño. Amae o observó e, pela primeira vez, nao sentiu ciúmes daquele gesto. Sentiu alivio. Clara, dice ella en voz basa, quizás he estado luchando contra la persona equivocada. Clara levantó o olhar, confusa. Quizás yo. Amae respiró fundo. Necesito tu ayuda. No solo para cuidar de él, sino para aprender a ser la madre que debería haber sido. Amansao. Tao silenciosa até en Tao, pareceu suspirar. Algo profundo y transformador acababa de acontecer. Pacto silencioso, nascido da verdade. E que mudaría todo. La mansión estaba en completo silencio. No era un silencio común, sino uno denso, vibrante, lleno de tensión y de emociones contenidas. Después de todo lo ocurrido, después de las revelaciones, las discusiones y las lágrimas, había llegado el momento que todos temían. Enfrentar la verdad frente a frente, sin máscaras, sin excusas, sin la comodidad de la negación. Clara permanecía de pie junto a la escalera, mientras Sebastián, más calmado, pero aún con los ojos brillantes por todo el llanto que había derramado, se aferraba a su mano con una fuerza que parecía desproporcionada para su pequeño cuerpo. El niño no quería soltarla. Temía que, si lo hacía, algo malo ocurriría, como si Clara desapareciera en un parpadeo. La madre del niño estaba a algunos metros, sentada no sofá, con as maos trémulas apoyadas nos joelhos. Depois da conversa dura da parte anterior, algo dentro dela había desmoronado, nao apenas o orgulho, mas a segurança falsa de que sempre había estado no controle da propia casa. E atrás dela, finalmente reunido como a familia após días de viajem, estaba o pai de Sebastián, o homem imponente, acostumado a resolver tudo con dinheiro, influencia e ordens frías. Mas aquela situação era diferente. Ele não conseguia mandar, não conseguia ameacar, não conseguia comprar uma solução simples. A verdade estava ali, viva, pulsante, e exigía algo que él no estaba habituado a ofrecer, humildade. Así que, el niño llama mamá a la empleada, dice o pai, olhando Clara de cima a baixo, se maldade, mas como me desconcertó visible. ¿Y nadie pensó en avisarme? Amae respiró fundo. Intenté manejarlo, pero no supe cómo. No quise asumir que algo así pudiera pasar. Él le pasó a mao pelos cabelos, exasperado. Estaba nervoso, mas también culpado. Había estado ausente demais, ignorando saínas obvios do problema fundamental. Sebastián estaba emocionalmente socino. Clara manteve a postura firme, mesmo sentindo o peso daquela discusa o esmagando seu peito. Ela sabia que sua posicao era delicada, mas también sabia que nada daquilo era culpa de Sebastián, e muito menos culpa dela. Señor, comecou Clara, con a voz suave, porém firme. Yo nunca busqué que él me llamara así. Solo traté de darle cariño cuando lo necesitaba. Nada más. O paía observó longamente. Seus olhos, antes fríos,
parecían diferentes agora. Había neles algo como respeito. Sebastián, inconformado como silencio dos adultos, finalmente faló. Papá, yo la quiero. Ella sí me escucha. Ella sí está conmigo. Aquelas palabras atravesaram o ar como una flecha. Amá elevó a mao a o peito, como se tivese elevado golpe. O paí pisco varias veces, o rostro endurecido se desfacendo pouco a pouco. Iu te escuto, filo, murmuró Amae, con lágrimas que finalmente escapaban. Pero, estaba tan ocupada tratando de ser perfecta que olvidé ser tu mamá. O menino aolou, confuso más atento. Clara apertó su amao levemente, como quemo incentiva a huir. Yo no quería a otra mamá, dice el Baixino, olando Clara e depois Amae. Solo quería que estuvieras conmigo. Aquellas palabras simples foramos suficiente para quebrarnos de distancia emocional. Amae se levantó devagar, como si cada paso fuese una confisa o silenciosa de culpa. Ela se ajoelou diante de Sebastián, algo que nunca facia, e seguro seu rostro con delicadeza. Perdóname, susurró. Perdóname por no verte, por no estar aquí cuando más me necesitabas. O menino hesitó. Seus olhos foram de Clara para Amae. Clara sorriu. Sorriso cheio de compreensao, e assentiu discretamente. Sebastián finalmente se inclinó e abracó a Amae. Ela o envolveu con forca, como se temese perderlo novamente. E en cuanto choraba, algo dentro dela mudaba, una decisao profunda, sincera, de ser diferente dali en diante. O paí, emocionado contra a propia vontade, limpó a garganta. Clara, dice él, aproximándose. Creo que te debemos una disculpa. Una grande. Clara baixó a cabeza, humilde, más con dignidad. Él continuó. Cuidaste de mi hijo mejor que nosotros mismos. Lo protegiste, lo escuchaste, estuviste ahí cuando nosotros no. Eso, nunca lo voy a olvidar. Amae concordó, ainda segurando o menino no colo. Si quieres seguir trabajando aquí, dice ella, con a voz vacilante. No como empleada, sino como parte de nuestra familia. Clara ficou sin palabras. Era como si o mundo tivese virado de cabeza para baixo. Sebastián se soltó da Amae e correu para abracar Clara novamente. No te vayas nunca, por favor. Aquela frase atravesó o coracao de Clara. Ela se ajoelou, seguró o menino pelos hombros e sorriu con lágrimas no solos. No me voy a ningún lado, tesoro. Aquí estoy. Aquí voy a quedarme. E pela primeira vez en muito tempo, aquela casa gigantesca, cheia de mármore, luxo e frieza, parecía finalmente o emelar. O emelar onde a verdade, o perdao e o amor tinan vencido a distancia, o orgullo e o silencio.